4 décadas a la sombra de Depeche Mode. El credo de los devotos. El eco del rock-ola, 1981. No sabría decir con exactitud qué día cambió todo, pero recuerdo con una nitidez casi quirúrgica cómo el aire de Madrid, aquel año 1981, parecía cargar con una electricidad estática diferente. Olía a primavera, a asfalto recalentado y a esa promesa de libertad que solo se siente cuando uno está a punto de dejar atrás la infancia. Tenía 15 o 16 años, esa edad liminal, frágil y poderosa, en la que uno busca desesperadamente un espejo donde reconocerse. Afuera, la movida madrileña no solo caminaba, era una marea que acampaba a sus anchas por las calles de la capital, adueñándose de los pubs, filtrándose por cada rendija de los sótanos y reclamando como propio cada rincón oscuro que se atreviera a iluminar sus paredes con luces de neón. Mi bautismo de fuego ocurrió en el epicentro de aquel torbellino, el mítico rock-ola. Cruzar su umbral era entrar en otra dimensión. Era un hervidero de sintetizadores extranjeros que desafiaban la ortodoxia de las guitarras nacionales, un lugar donde la música no se escuchaba, se sentía en el esternón, como una vibración telúrica antes de que tu cerebro pudiera siquiera procesar la melodía. Y entonces, entre la bruma densa de tabaco y el sudor de la pista, sonó. Fue Dreaming of Me. Mirando atrás, con la perspectiva que dan las canas y la experiencia, reconozco que no era el tema más brillante de la época, especialmente si lo contrastaba con las arquitecturas sonoras de otras bandas que me fascinaban por aquel entonces. Pero tuvo un efecto magnético, casi místico, una frecuencia que conectó con algo que yo aún no sabía que tenía dentro. Me caló hasta los huesos. Poco después, cuando mis oídos tropezaron con la crudeza de Photographic, la versión de Sam Bizzari y la urgencia de New Life, la moneda cayó de canto. Tomé una decisión que, en aquel momento, ni yo mismo calibré como una sentencia de vida. Depeche Mode sería, para siempre, mi banda de cabecera. Ahí comenzó la bendita locura. Mi habitación se transformó en un santuario de pósters que cubrían las paredes como papel tapiz, vinilos que cuidaba como reliquias y cassettes que arrastraba a todas partes. Tuve la fortuna de poder costearme aquella adicción, ya que mientras estudiaba ayudaba con trabajos a mi familia y de becario en emisoras de radio. Gracias a un amigo, allí descubrí mucha música e información, persiguiendo cada lanzamiento en el instante en que tocaba los escaparates. En una España donde las novedades internacionales aún encallaban con retraso en las fronteras, la solución era la caza mayor. Discos de importación, rarezas ocultas, los míticos bootlegs que conseguíamos en tiendas clandestinas. Hoy, muchos de esos surcos están desgastados, heridos con orgullo por el roce de la aguja y por las noches como DJ, en las que esos mismos temas dieron vida a las pistas de baile, haciendo que otros sintieran lo que yo sentí aquel día en el rock-ola. Cartas a Inglaterra y el nacimiento del fanzine. Con el paso de las décadas, más de 40, un número que se dice pronto pero que pesa en la memoria, comprendí que el verdadero misterio de ser un devoto es la humildad ante el conocimiento. Lo que uno descubre está obligado a compartirlo. Es un universo inabarcable. Diría incluso que ni los propios miembros de la banda conocen el mapa completo de su propia historia. En los primeros años, mi devoción me llevó a trascender las fronteras físicas de mi habitación. Me convertí en miembro del club de fans oficial de Inglaterra, aquel reducto fundado y gestionado por Joan Fox, Annie Swindell y Deb Danahay, mujeres que fueron pilares fundamentales, parejas de los integrantes del grupo. Fue mi conexión umbilical con la fuente hasta su disolución en 1985. Aún guardo aquel carnet como una pieza arqueológica de un tiempo más analógico, romántico y tangible. Aquel carnet fue el puente para tejer una red en Madrid. Nos reconocíamos en las distancias cortas, en una mirada cómplice en la barra de un bar. Nos
nos buscamos a los ojos en su primera y mítica actuación en 1982 en el Rock-Ola y repetimos el ritual en 1984 en la Escuela de Caminos. La epopeya del fan. Peregrinajes europeos, 1985 a 1986. De aquellas noches nació una hermandad de asfalto y carretera. Nos metíamos en coches mal acondicionados o autobuses y trenes, desafiando las distancias y el cansancio para perseguirlos por cualquier rincón del territorio español o en las grandes capitales europeas. Cada viaje era un peregrinaje. Cada concierto, una comunión. Los críticos, acostumbrados a la ejecución instrumental tradicional, no supieron, o no quisieron, entender la propuesta de Dave, Martin, Andy y Alan. Se lanzaron titulares que tildaban sus directos de karaoke de lujo, despreciaban el uso de sintetizadores llamándolos juguetes y cuestionaban la autenticidad de una banda que no dependía de guitarras eléctricas para transmitir intensidad. Ese desdén no solo dolió a los músicos, sino que desconectó a la banda de un mercado español que, aunque tenía una base de fans ferviente, se sentía ninguneado y avergonzado por la torpeza de sus propios medios. La respuesta de Depeche Mode fue tan tajante como previsible. El grupo decidió, efectivamente, borrar a España de sus mapas de gira durante un tiempo. No era solo un castigo. Era una cuestión de dignidad artística. ¿Por qué exponerse a escenarios donde el sonido no era el adecuado o donde la prensa local seguía sin entender el mensaje de oscuridad industrial y pop electrónico que estaban destilando? Esto provocó un efecto paradójico. Al quitarles el acceso directo a sus ídolos, la devoción de los fans españoles se multiplicó. La ausencia de la banda en casa no apagó el fervor, lo convirtió en una misión. Esto nos obligó a unos cuantos de que si queríamos ver sus conciertos debíamos recorrer capitales europeas. Fue el verdadero bautismo de fuego de la generación synth-pop en España. Mientras otros adolescentes viajaban por placer o estudio, una pequeña legión de incondicionales de Depeche Mode peregrinaba a Londres, París, Berlín o Ámsterdam. Esos viajes no solo eran para ver un concierto, eran reuniones clandestinas. En los trenes y en las colas de los recintos, los españoles se reconocían entre sí. Se forjaron amistades que durarían décadas, cimentadas por la complicidad de haber tenido que cruzar fronteras solo para escuchar Black Celebration en directo. Cuando Depeche Mode volvió a España para grabar un programa de TV en noviembre de 1986, lo hizo ante una audiencia que había crecido y se había consolidado a través de esos viajes. La banda, al ver esa fidelidad inquebrantable, terminó entablando una relación de amor profundo con el país, convirtiendo a España en una de sus paradas obligatorias y más queridas en sus giras mundiales posteriores. El legado. Más que fans, activistas. A la vuelta de uno de esos viajes, un amigo lanzó una idea que nos obsesionó. ¿Por qué no formalizar nuestra pasión? Así fue como, entre el otoño de 1986 y principios de 1987, me convertí en cuasi fundador del primer club de fans de Depeche Mode en Madrid. Tuvimos nuestros propios carnets de socios que cambiaban de formato según los recursos y la imaginación de cada temporada. Cuando la revista oficial Bong empezó a llegar a nuestros buzones, supimos lo que teníamos que hacer. No podíamos ser solo consumidores, debíamos ser creadores. Creamos nuestro propio fanzine. Traducíamos los artículos ingleses del Bong y de revistas como NME, Melody Maker, devorábamos las alemanas como Bravo y Music Express para arañar cualquier dato que en España era inexistente y añadíamos las cartas y vivencias que otros fans nos enviaban por correo postal. Era un trabajo artesanal. Cortar, pegar, fotocopiar, grapar. Distribuíamos aquel tesoro clandestino por correo a los socios y los ejemplares sobrantes los llevábamos bajo el brazo a las discotecas de moda de aquellos tiempos, ofreciéndolos como un salvoconducto a quienes bailaban bajo el hechizo de la banda. Fue en las páginas de uno de aquellos fanzines, entre finales de 1993 y principios de 1994, donde ocurrió algo mágico.
Un fan anónimo nos hizo llegar un texto. Uno de nuestros editores, con el olfato entrenado de años de lectura, decidió colocarlo como editorial. Aquellas palabras resultaron ser el verdadero credo de un seguidor. Un manifiesto tan puro que, décadas después, me he encargado de rescatar y difundir por las redes sociales, asegurándome de que no se pierda en el olvido digital. El club sobrevivió con fuerza durante los años dorados, empujado por el huracán del Music for the Masses, la catarsis del Directo 101, la cumbre del Violator y la mística oscura del Sons of Faith and Devotion. Sin embargo, hacia 1994, la vida adulta llamó a la puerta con una exigencia innegociable. Las responsabilidades laborales, las familias que crecían y la falta de tiempo logístico nos obligaron a echar el cierre. No podíamos ofrecer la calidad que los devotos merecían. Pasamos el testigo a un grupo de relevo en Valladolid, cerrando con nostalgia, pero con dignidad, nuestra primera gran era. La era digital y el guardián del legado. Lo que siguió fue, a mi juicio, la transición más compleja. El salto de lo analógico a lo digital. Fueron años de resistencia silenciosa. Seguí acudiendo a sus conciertos, he perdido la cuenta de cuántos, quemando la noche en fiestas góticas y de sintetizadores, manteniendo la llama encendida a título personal. Y entonces estalló el Internet de las masas. Las redes sociales trajeron consigo un apogeo de información, sí, pero también una inundación de ruido. Se abrieron 1000 grupos y páginas. Algunos ofrecían datos rigurosos. Otros, sin embargo, diluían la historia, convirtiendo la épica en anécdota. Los primeros pasos de Depeche Mode siempre han sido un territorio difuso, un rompecabezas cuyas piezas solo poseen quienes estuvieron allí, en los pubs ingleses o en las primeras giras, cuando no había teléfonos con cámara ni crónicas inmediatas. Al contarse desde el recuerdo y la subjetividad, nació también la incredulidad y el debate. En el año 2010, el destino volvió a llamar a mi puerta. Se me ofreció administrar el Club de Fans de Madrid. No me lo pensé. Quise aportar mi grano de arena rescatando la memoria histórica. Desempolvé los viejos fanzines, ordené los recuerdos, clasifiqué artículos y organicé esa carpeta de fotografías, que anteriormente fue archivo de mis estudios y luego se convirtió en el repositorio de 3 décadas de vida. Volví a izar la bandera del famoso credo. Mi obsesión era hacer las cosas bien, dotar al club de una legitimidad real. Presentamos todos los trámites burocráticos ante la administración de la banda. La respuesta llegó desde Venus Note LT. Nos explicaron que el sistema de clubes oficiales no se había actualizado tras la adquisición de derechos de la banda. Sin embargo, nos otorgaron algo mejor. Una autorización legal, vigente hasta el día de hoy, que nos avala para utilizar la información oficial y los derechos de la banda para realizar eventos oficiales. La banda sonora de una vida. Han pasado casi 16 años desde que asumí ese timón. En el camino, compartí trinchera con otros administradores fundadores que, por las vueltas de la vida o circunstancias más dolorosas, se alejaron del proyecto. Hoy, junto a un nuevo equipo que aporta savia nueva y visiones frescas, seguimos al pie del cañón, informando y uniendo a la comunidad. Sé perfectamente que no todo ha sido un camino de rosas. Donde hay pasión, hay fricción. Hemos lidiado con envidias, malos rollos, momentos de tensión y debates encendidos en las redes. Todos tenemos opiniones y yo mismo he cometido errores. Por ello os he pedido, y pido, disculpas a los fans con los que choqué. Al final, la vida es demasiado corta para estar de mal humor. Es mucho mejor remar a favor de la música. Mirando atrás, a lo largo de estas 4 décadas de fidelidad ciega, me doy cuenta de que Depeche Mode no es solo un grupo de música que sigo. He viajado por medio mundo para verlos. He desgastado suelas de zapatos en decenas de conciertos. He escudriñado sus vidas. He llegado a conocerlos en persona e incluso a compartir momentos con parte de sus familias.
Gracias a ellos, he conocido a las personas más importantes de mi vida. Almas gemelas con las que compartía el mismo latido electrónico. Si alguna vez me sentara a escribir el libro de mis memorias, Depeche Mode no sería un apéndice. Ocuparía la mitad de los capítulos. Son, literalmente, la banda sonora de mi existencia. Y si alguien me asalta con la eterna pregunta de cuál es mi canción favorita o qué álbum se lleva la palma, siempre sonrío y respondo lo mismo, con la calma de quien ha vivido lo suficiente para saber que la respuesta es un proceso y no un dato. Cada tema y cada álbum tiene su momento y su situación exacta. Unas veces es uno y otras veces es otro. No me pidas que elija, no se puede elegir entre los fragmentos de tu propia vida.